hola, ¿cómo están? Recientemente he escrito al respecto del orden y también de la normalidad en una de mis columnas. Recuerdo que desde niño mi madre se molestaba mucho porque mi cuarto era un desorden. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, no me volví ordenado, por supuesto, pero comprendí que la idea del orden es finalmente una moral. Es el deseo de acomodar el mundo a nuestra manera, de imponerlo, de tratar de que ese orden represente nuestras ideas, nuestra subjetividad, nuestro ser, como quieran llamarle. Por supuesto que es evidente, o al menos a mí me lo parece, que no hay un orden en las relaciones sociales, políticas, etcétera, como el orden que hay en la física. En la física los planetas se gobiernan por la gravedad y demás leyes. Pero en las relaciones sociales, lo que tendría que ordenarnos o poner cierto orden es el acuerdo, es la conversación entre los anormales y los desordenados, es decir, el acuerdo entre los locos. Ese sería esencialmente para mí el fundamento de toda política. El acuerdo, no la imposición militar, no la necesidad de que seamos víctimas o rehenes de un orden impuesto por ningún tipo de dictadura, ¿verdad? Entonces, creo que en estos tiempos que, por ejemplo, en Italia vuelve, entre comillas, la ultraderecha, ¿verdad? Es una ultraderecha sin ideología, digamos, pero que, por supuesto, tenderá al autoritarismo y a la imposición, ¿verdad? Desde Mussolini no había en Italia una ultraderecha de esta magnitud. Quiero pensar que los seres humanos somos diferentes, que ese cultivo de las diferencias es precisamente la manera, el medio a partir del cual podemos sobrevivir, no aniquilarnos, no destruirnos. Y también hay que pensar que el orden es un acuerdo, que no requerimos, vuelvo a repetirlo, de militares ni de acuerdos, o no acuerdos, de decisiones dogmáticas que nos traten como cosas. Una de las frases preferidas de Mussolini era que él prefería que la masa creyera, no que pensara. Creer en vez de pensar. Y por supuesto, ante sociedades que prefieren creer religiosamente, ¿verdad?, en lugar de pensar, de reflexionar, de criticar. Es normal la aparición de gobiernos extremistas que se aprovechan precisamente de la indefensión de las poblaciones, de las comunidades y de la sociedad, ¿no? De ello trata el libro. A mi madre se lo perdono, le perdono su idea del orden, porque al final de cuentas, pues mis padres eran buenas personas
y lo único que deseaban era educarme de acuerdo a sus tradiciones, ¿verdad? Pero no perdono de ninguna manera la imposición de un orden autoritario que venga por parte de ningún gobierno, ¿verdad? Porque, y con ello termino, quisiera pensar que el orden es un acuerdo entre desordenados, no la imposición de una mirada unificadora, autoritaria o dogmática, ¿verdad? La relaciono en este escrito, obviamente, el orden con la normalidad, ¿no? ¿Qué es ser normal? Nadie sabe todavía qué es eso en las relaciones sociales. Entonces, pensemos también que llamémosle una democracia, un contrato social, un acuerdo entre desordenados y diferentes, sería también un acuerdo entre anormales. Imaginemos que todos somos anormales y que necesitamos de algún tipo de estrategia, de alguna clase de acuerdo para poder sobrevivir, ¿no? De ningún modo requerimos la imposición marcial, la imposición por la fuerza, ya que no somos criminales. Los criminales, por supuesto, tienen que ser sometidos y llevados a una especie de orden, ese sí férreo, fundamentado, constitucional, por medio de las policías. Policías que, por supuesto, dependan y obedezcan a los poderes civiles, es decir, a la ciudadanía, ¿no? Pero los que no somos criminales, que somos la mayoría, ¿verdad? Y que preferimos pensar que solo creer, no requerimos de ningún tipo de dogmatismo militar, ¿verdad? Más o menos sobre ello trata la columna, además la relación siempre íntima entre el socialismo, el más brutal, el menos complejo, el populismo, el fascismo, ¿verdad? Por eso he mencionado a Mussolini, y el extremismo, ¿no? Que finalmente siempre van de algún modo ligados a la militarización de las sociedades. Eso sería, allí está para que lo lean, y bueno, muchas gracias por ponerme atención.